Muy buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Qué alegría por volver a verlos otro domingo más aquí en este lugar. Es grato, es de verdad un gozo, es un privilegio poder estar aquí junto a ustedes que conformamos la iglesia de Cristo, ¿verdad? A veces tomamos como muy a la ligera la asistencia a la iglesia, a veces simplemente lo tomamos como algo más que debemos cumplir en todo lo que hacemos en la semana, en medio de toda la rutina. Esto hay que cumplir el día domingo, venimos y lo chuleamos allí en la agenda, listo, ya cumplimos y ya, como si nada, como no le encontramos el valor que realmente tiene esto de estar aquí reunidos como hermanos, sabiendo que somos la iglesia de Cristo, sabiendo que aquí podemos fortalecernos, podemos crecer, podemos conocer más acerca del amor de Dios, podemos a veces hasta tener que soportarnos unos a otros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, todo esto hace parte del crecimiento de la iglesia. Y no sé si ustedes, pero yo creo que muchos experimentamos ese fortalecimiento al salir de este lugar, ¿verdad? Después de haber escuchado una palabra precisa, una palabra que ha sido expuesta precisamente por la palabra de Dios, salimos con esa fortaleza, salimos con ese ánimo a querer enfrentar la semana, a querer enfrentar el mundo, a querer obedecer y poner en práctica, aplicar todo lo que aprendimos en ese domingo, pero en el medio de la rutina diaria, wow, vemos que es difícil, como que se nos bajan las fuerzas, como que viene el desánimo cuando llegamos a enfrentar las situaciones difíciles que hay allá afuera en el mundo. Y es que en las últimas semanas que hemos estado aquí ya a partir del capítulo 4 de Efesios, de la carta de Efesios, hemos estado viendo cómo debe ser la conducta del creyente en las diferentes áreas de la vida, los diferentes roles que cumplimos en la sociedad. Vimos el rol del esposo, la esposa, vimos también el rol de padres e hijos. Vimos también cómo debe ser la conducta en nuestros lugares de trabajo, el empleado y también el empleador. Y cuando estudiamos todas estas cosas, pues nos anima, nos da convicción de que realmente debemos cambiar algunas cosas en nuestras vidas que no se sujetan, no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Para aplicarlas, todo lo que hemos estado viendo. Y gracias a Dios que salimos así, con ese ánimo, con esa fortaleza. Pero vivimos en un mundo hostil, ¿verdad? Allá afuera hay un mundo hostil, un mundo que va en contra de la voluntad de Dios. Y necesitamos fortalecernos, necesitamos mucha fortaleza para poder enfrentar este mundo que es hostil, que es en contra de la voluntad de Dios. Necesitamos más que un mensaje cada domingo. Necesitamos más que una predicación de cada 8 días para fortalecernos. Lo que necesitamos es fortalecernos diariamente, haciendo uso de la provisión que Dios ha dado a la iglesia en medio de tantas bendiciones que hemos visto aquí en la carta de Efesios. Vamos a estar leyendo allí, para continuar en esta serie de Efesios, vamos a estar mirando allí en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio, la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos como tu iglesia, Dios, para seguir creciendo y edificándonos a través de tu palabra, Dios. Yo quiero pedirte, Señor, que seas tú, a través de tu palabra, obrando en cada uno de nosotros, Señor mío. Conoces la necesidad que tenemos de sujetarnos a tu palabra, de ajustar cosas en nuestras vidas, Señor, que no se someten a tu voluntad, Padre. Yo te ruego, Padre, que seas tú obrando y que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bueno, iglesia, como he estado mencionando, pues necesitamos fortalecernos porque el mundo es hostil. Y lo que vamos a estar viendo en el día de hoy es el propósito del poder de Dios en la iglesia. El propósito del poder de Dios en la iglesia. Y el primer propósito que vamos a estar mirando en esta mañana es que ese poder de Dios es para fortalecernos en Él, fortalecernos en Cristo y en su poder. Ahí en el versículo 10 de Efesios 6, ahí leímos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo es la fuente del poder, de Él emana el poder. Las Escrituras describen el poder de Dios como algo extraordinario. En todas las Escrituras se habla de ese poder desde el principio, desde Génesis, cuando se habla acerca de la creación. Habla de ese poder tan extraordinario, tan inmenso, que fue capaz de crear todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, con todos los detalles, desde lo más grande, desde lo más macro hasta lo micro, que a veces que no lo vemos con la simple vista, sino que tenemos que acudir a un microscopio, ¿sí?, para poder descubrir ese mundo micro donde no lo alcanzamos a detectar con nuestros ojos. Y todo esto lo creó Dios con su poder, pero también, además de eso, su poder sigue sosteniendo todas las cosas en esa manera, en ese movimiento. Amigos, si usted está vivo, hermano o hermana, si usted está vivo, si tu corazón sigue palpitando ahí, no es porque ya sea su intención y el corazón palpite, ¿verdad? Es Dios manteniéndolo ahí vivo, manteniendo que pueda funcionar tu cuerpo de esta manera. Perdón, allí en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, además de esto, de ser el creador, de ser quien sustenta todas las cosas con su poder, también nos ha purificado de los pecados. Nosotros, que no merecíamos absolutamente nada, lo único que merecíamos era el infierno, la paga del pecado por nuestro pecado, por nuestra ofensa contra Dios. Nosotros, los sucios, los inmorales, los débiles, los culpables, los criminales, que estaban condenados a una condenación eterna y recibir el peso de la ira de Dios por haberle ofendido y rechazado en nuestras vidas. Pero Cristo, con su poder, nos ha salvado. Cristo bajó del cielo, Él se despojó a sí mismo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre y fue y murió en una cruz. Murió en una cruz para luego resucitar. Y murió en una cruz recibiendo el castigo y la soledad del infierno que nosotros merecíamos, para luego resucitar con su poder y estar ahora sentado allí en los lugares celestiales a la diestra del Padre.
Eso es glorioso. Su poder, ese poder que emana Cristo, ese poder está disponible para nosotros, ¿lo sabía? Como lo estuvimos cantando hace un momento, el poder de Cristo está disponible para nosotros. Y es que aquí en la carta de Efesios, el apóstol Pablo ya había orado al Padre para que fuesen alumbrados, para que los creyentes le fuesen alumbrado el entendimiento, pudieran entender la grandeza del poder que está disponible para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que sea iluminado nuestro entendimiento, para que podamos entender la grandeza de su poder. Allí en Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, en la oración de Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces Pablo ora para que los creyentes no solamente conozcan todo acerca del Evangelio, sino que también puedan experimentar su poder de manera personal para que el creyente sea vitalizado por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como cabeza y lo exaltó sobre todo el universo. Hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros reconozca que no somos fuertes en nuestras propias fuerzas. Estamos incapacitados. No somos fuertes. No podemos enfrentar a un enemigo que es espiritual a través de nuestras fuerzas. No lo podemos enfrentar yendo al gimnasio todos los días, ¿verdad? Y haciendo allá toda esa clase de ejercicios que se encuentran en esos lugares para enfrentar a un enemigo que es espiritual, para enfrentar a un mundo que es hostil ante la voluntad de Dios. Fuera de Él no somos nada. Fuera de Él somos débiles, somos vulnerables. Es más, fuera de Él estábamos perdidos. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, hablando del tiempo antes de creer en Cristo, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Debemos entender y ser conscientes de esta verdad. Así como fuimos conscientes, así como tú, hermano o hermana, fuiste consciente de que no podías salvarte por tus propios medios, ¿sí? Que no podías salvarte y ir ganando puntos para ganarse al cielo. Fuiste consciente de eso. De la misma manera debemos ser conscientes que le necesitamos a Él, que vivimos en este mundo. Yo quiero preguntarle si has sido consciente de tu incapacidad. ¿Has reconocido que no puedes salvarte por tus propios medios o por algo que puedas hacer? ¿O aún sigues pensando y confiando que puedes hacer algo para merecer la salvación? Recuerde, Cristo tuvo que bajar del cielo y humillarse aquí en esta tierra y morir en una cruz. Esto nos habla de nuestra incapacidad. Nosotros no podíamos salvarnos, pero Él lo hizo en nuestro lugar, con su poder. Y si tú ya has reconocido que la salvación es únicamente por los méritos de Cristo, entonces ¿por qué piensas que ahora en tu nueva vida en Cristo la puedes enfrentar en tus propias fuerzas? Es ilógico. El apóstol Pablo no solo fue consciente que había sido salvo por gracia, no tan solo esto, sino que ahora él le servía a Cristo. ¿Y de qué manera le servía? Era perseguido, era encarcelado, era azotado, era apedreado, tantas cosas que él padeció, pero él lo reconocía como un privilegio y como que él no tuviese, que él no merecía padecer los mismos padecimientos de Cristo. Así lo tomaba él. Esos padecimientos que él sufría era por gracia.
Esa era la forma como él lo tomaba, su servicio a Cristo, por gracia. Y se fortalecía en el Señor para poder enfrentar el mundo que es hostil ante la voluntad de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Además de esto, él sufría esas penalidades, y todo esto él lo recibía como si no tuviese por gracia, ¿sí? O sea que no era digno de padecer esos sufrimientos. Pablo cumplía su ministerio padeciendo persecución con el poder que Cristo le había otorgado. Hermanos, iglesia, necesitamos fortalecernos en Cristo, en su poder, como hemos estado viendo, para poder enfrentar un mundo que es hostil. Y su gracia, es decir, ese favor inmerecido que nos ha dado la salvación, esa misma gracia ha sido el medio para darnos su poder. Su poder nos ha salvado por gracia, ya que nosotros no podíamos hacerlo. Recordemos lo que dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 4, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la gracia el medio por el cual recibimos la salvación, pero también Él nos ha otorgado su poder en nuestro interior. Es allí en nuestro interior, en nuestro corazón. Es allí donde es la base de operaciones del poder de Cristo. En el capítulo 3 vimos otra oración que hizo Pablo pidiendo para que el poder de Dios que Él puso en el interior del creyente por su Espíritu, a través de ese poder, la iglesia pudiese ser fortalecida para que Cristo habite en nuestro interior y nos dé la capacidad de entender cada día más y más la inmensidad del gran amor de Cristo. Leamos lo que dice ahí Efesios capítulo 3, 16. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Iglesia, como hemos estado viendo en este primer punto, necesitamos ser fortalecidos para enfrentar este mundo hostil. Dios ha dado su poder a la iglesia con un propósito. Y el primer propósito es este: necesitamos ser fortalecidos para el resto de nuestra vida. Ahí en el versículo 10 del capítulo 6 comienza diciendo: por lo demás. ¿Ya lo vieron? Es decir, por el resto del tiempo. Es decir, podemos decir aquí, bueno, venimos aquí el domingo, nos fortalecimos aquí en comunión unos con otros, recibimos la palabra de Dios, salimos fortalecidos, pero por el resto de la semana también necesitamos fortalecernos. Es decir, por el resto de nuestra vida, en las diferentes actividades, las diferentes situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Es en su poder que podemos enfrentar un mundo hostil en contra de Dios. Y en segundo lugar, el segundo propósito que vemos aquí en este pasaje de hoy, del poder de Dios en la iglesia, es para enfrentar la realidad del mundo. Para enfrentar la realidad del mundo. Ahí en los versículos 11 y 12 del capítulo 6 de Efesios dice:
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo en esta carta ya había advertido acerca de actividades de seres espirituales, seres que están en los lugares celestiales, pero estos seres están influenciando en el mundo material. Al decir Pablo que nuestro enemigo no son las personas de carne y hueso o seres tangibles, sino que nuestro enemigo son seres espirituales, él no quería decir de que no vayamos a tener personas a nuestro alrededor que quieran hacernos daño y que quieren ser nuestros enemigos, ¿verdad? Es más, cuando vemos en las Escrituras del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva fue perseguida, ellos fueron mártires, fueron asesinados y por personas de carne y hueso, ¿sí? Todas las personas hacen parte de un mundo que está bajo el dominio de Satanás. Satanás los controla, lo manipula, llevándolos a desobedecer a Dios, llevándolos en contra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hay un enemigo que es invisible. Hay seres en los lugares celestiales que están influenciando en un mundo material, físico, ¿verdad? Necesitamos el poder de Dios para enfrentar la realidad de este mundo. Pero es necesario conocer un poco más acerca del modus operandi del enemigo, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque es que existen una creencia por ahí en diferentes iglesias. Existe el llamado Ministerio de Liberación. ¿Han oído de eso? ¿Verdad? Bastante, ¿cierto? El Ministerio de Liberación que lo practican en algunas iglesias de línea neopentecostal, carismáticas. Y este Ministerio de Liberación tiene como fin con el problemas de enfermedades, resolver problemas económicos, ¿sí? Es decir, si tú eres pobre, es porque hay un demonio de pobreza que tienes ahí y que no se lo han sacado. Así que póngase pilas. Si estás enfermo, es un demonio allí que tienes. Y bueno, sin embargo, aunque en los evangelios y en el libro de Hechos se registran momentos de esto, sin embargo, no encontramos en el Nuevo Testamento el llamado Ministerio de Liberación. No lo encontramos por ninguna parte. Se menciona, es una actividad demoníaca, pero el método para expulsarlo no se ve por ningún lado, ni se exhorta a los creyentes a hacerlo. En el Nuevo Testamento lo puede buscar, pero no lo va a encontrar. Se nos dice es que nos pongamos toda la armadura de Dios para enfrentar las fuerzas de maldad espiritual. El modus operandi se ve claramente aquí en el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios, en la palabra que dice acechanzas. Esa palabra acechanzas en el original griego que se escribió en el Nuevo Testamento significa mentira, engaño, fraude, artimañas, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra acechanzas. Vivimos en un mundo donde se promueve esto, se promueven las mentiras, se promueve el engaño a través de diferentes filosofías, pensamientos humanos, a través de razonamiento del corazón de la gente. Se promueve el derecho al aborto, el derecho a escoger la orientación sexual y ahora lamentablemente están empujando a los niños a eso.
se promueve el feminismo, tanta mentira y tanto engaño, en la cual está enredado el mundo que está influenciado por Satanás. Tantas cosas que vemos a nuestro alrededor que están en contra de la voluntad de su palabra. Satanás siempre ofrece sus mentiras, estimulando una falsa necesidad en las personas. ¿Oído a eso? Él siempre ofrece mentiras, pero primero tiene que estimular. O sea, él es un buen vendedor. Él es un buen vendedor. Primero despierta la necesidad en el cliente y luego le ofrece el producto, ¿verdad? Y así lo hizo con Eva. Al decirle que Dios él es mentiroso. Eso no es cierto que ustedes van a morir. Eso son mentiras. Lo que usted necesita, mire, está rico ese fruto, deseable a los ojos. ¿Cómo sabrá? Pruébelo y verá que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y de la misma manera lo quiso hacer con Jesús, al cambiarle el sentido a la palabra de Dios, manipulando, distorsionando lo que la palabra escrita de Dios, y lo hizo así para ofrecerle a Jesús poder y reinos de este mundo. El objetivo de Satanás es de mantener al mundo en tinieblas y oscuridad, donde no puedan conocer la verdad, porque cuando hay oscuridad, tinieblas, donde no se puede ver cómo es la realidad de las cosas, donde no podemos ver más allá de nuestra nariz, entonces ahí es donde está el dominio de Satanás. Dice ahí, gobernadores de las tinieblas de este siglo. De esta manera podemos ver que el autodenominado Ministerio de Liberación no está en la realidad o en la verdad de las Escrituras, sino que es otro engaño más de Satanás. Qué pena, ¿no? Pero es otro engaño más de Satanás. Para mantener a los creyentes, a iglesias distraídos, disparando a donde no deben de disparar. Mantenerlos distraídos a las personas pensando que están enfrentando a Satanás y que lo están derrotando a través de todas estas liberaciones y todo esto que hacen, practicando esto, pero no lo están haciendo. Dice en Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Qué énfasis que hay aquí acerca de la mentira relacionado con el diablo. Él es el padre de la mentira. Él es el mentiroso. Él es el engañador. Él es el que quiere mantener la mente y el corazón de las personas en tinieblas, lejos de la realidad y la verdad de las Escrituras. Y si una persona no conoce la luz de la verdad, entonces va a permanecer bajo el dominio de Satanás. Además de todo esto, está el peligro de la falta de arrepentimiento cuando se le dice a una persona que si usted es mentiroso es porque hay que sacarle el diablo. Es culpa suya. La culpa es allá del diablo, el demonio que tiene ahí. Se le está quitando la capacidad de poder arrepentirse. Se le está quitando la responsabilidad que tienen las personas de cambiar su conducta y de someterse a la palabra de Dios. Cuando se les dice estas cosas a la gente, si decimos que las mentiras es culpa de una posición demoníaca, entonces la persona va a decir, no es culpa mía. Es lo que hacen con los adictos, ¿verdad? Es lo mismo que hacen con ellos. La adicción la han convertido en una enfermedad. La culpa no es del adicto, la culpa es de la sociedad, la culpa es, bueno, eso influencia un poco su crianza, su falta de educación, el entorno donde se crió, por eso
este joven, este muchacho hoy en día se comporta de esta manera, ahora es un criminal y bueno, todo esto que analizan a través de la psicología. Pero cuando se le quita la culpabilidad a una persona, se le está quitando la oportunidad de poder arrepentirse delante de Dios. La verdadera batalla, iglesia, está en la mente y en el corazón. Allí en nuestra mente, en nuestro corazón, es donde está la verdadera batalla que libramos con el enemigo. El verdadero enemigo es invisible. Nuestro enemigo directo no son las personas a nuestro alrededor, aunque quieran hacernos daño, aunque quiera pegarnos, pero ese no es nuestro enemigo, ese no es nuestro enemigo directo. Son las fuerzas espirituales de maldad que mueven los hilos de este mundo. Dios nos ha provisto de armas para enfrentar a estas fuerzas, para enfrentar a este mundo. Y el apóstol Pablo, aquí en el texto de hoy, él hace la figura, usa la figura de la armadura de un soldado como medio de protección y resistencia a los ataques del enemigo. Esta armadura, hay que aclarar muchas cosas acerca de esto, ¿no? Esta armadura no es un amuleto tampoco de la buena suerte para andar por ahí colocando y soltándola, ¿no? Hoy me la coloco porque voy a enfrentar peligro, ya llegué a la noche, la suelto, solamente para salir a la calle. No es un amuleto de la buena suerte, no es para colocárnosla para cuando vamos a hacer un negocio y que todo salga bien, que el enemigo no ataque el negocio, no lo frustre, coloquémonos la armadura. Eso no es. Muchas personas hacen uso de esta armadura de manera equivocada, como si se usase de esta manera. Es lo mismo que sucede con la sangre de Cristo. ¿Se han dado cuenta de eso, verdad? La mencionan en sus oraciones antes de salir y bueno, me protejo con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo tiene el poder, tuvo el poder para purificarnos de nuestros pecados, darnos la salvación y vida eterna que nosotros no podíamos alcanzar. Ese es el poder de la sangre de Cristo. La armadura de Dios no es para protegernos de cosas o situaciones que se presentan en la vida diaria, para que todo salga a nuestro favor, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, bueno, tantas cosas, para que de pronto no vaya a suceder un accidente, no se nos vaya a atravesar por ahí algún ladrón o algo por el estilo. No es para eso. La armadura de Dios es para proteger nuestra mente y corazón de las mentiras y engaños a través de situaciones difíciles y tentaciones que se nos presentan en la vida diaria de este mundo dominado por Satanás. Para eso es la armadura de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante dice: pues aunque andamos en la carne, ¿verdad? Somos carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oído, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas personas quieren usar la armadura de Dios, así como la sangre de Cristo es para protegerse de las cosas externas, ¿sí? Que no vayan a suceder, que nada se me atraviese en el camino, porque tengo una meta hoy, que nada me haga estorbo, entonces me cubro con la sangre de Cristo, me pongo la armadura de Dios para evitar esas cosas externas, ¿verdad? Pero en su mente y en corazón está la maldad. Están siendo influenciados por el enemigo. Es como el ladrón. El ladrón, el criminal, cuando va a salir a cometer su fechoría, ¿qué hacen primero? ¿Cierto? Y se cuelgan aquí la camándula. Y se cubren con la sangre de Cristo. Para que no vaya a haber por ahí policías, para que no vayan a ser atrapados. Para que de pronto no le vayan a dar la famosa paloterapia que se da hoy en día al ladrón, ¿verdad? Su corazón, su mente está lleno de maldad.
Y es la misma forma como muchas personas usan la sangre de Cristo y la armadura de Dios, aunque no están haciendo lo mismo que el ladrón, pero lo están haciendo de la manera equivocada. Y su mente y su corazón sigue siendo influenciado por las huestes espirituales de maldad. Hay que conocer la verdad, iglesia, la verdad escrita en su palabra, para luego obedecerla. Tan solo no es conocer la luz de la verdad, sino que se necesita también creerla y obedecerla. Y como hemos estado viendo en esta mañana acerca del propósito del poder de Dios en la iglesia, en primer lugar vimos que es para fortalecernos en Él, en Cristo y en su poder. Segundo lugar, es para poder enfrentar la realidad de este mundo, ¿verdad? Y en tercer lugar, necesitamos esa provisión de su poder para permanecer firmes en obediencia a Dios. Ahí en el versículo 13 de Efesios capítulo 6 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, volvemos otra vez. Primero, tuvimos que haber obedecido al Evangelio, a través de creer en el Evangelio. Si no hubiésemos obedecido al Evangelio, no estaríamos en Cristo ahora, gracias a esa gracia de su salvación. Para tener todas las bendiciones y la provisión que Dios ha dado a la iglesia, tuvimos que haber obedecido el Evangelio por nuestra fe en Él. En Efesios capítulo 1, versículo 13 lo dice ahí. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, después de eso, pasamos a ser hijos. Pasamos de ser hijos de desobediencia, ahora pasamos a ser hijos de obediencia. Eso lo dice en el contexto de la carta. Con nuestra nueva identidad se debe reflejar en nuestra conducta viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, iglesia, nuestra lucha no es para derrotar las fuerzas malignas, no es para limpiar los aires y limpiar zonas, territorios de la influencia del enemigo, no es para derribar estos dominios que ellos tienen en este mundo, sino para impedir la influencia de ellos en nuestra mente y en nuestro corazón. Para eso ahí es donde está la lucha, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no nos exhorta a no dejarnos influenciar de las artimañas del enemigo, el cual quiere seguir engañándonos, a pesar de que aún ya has creído en Cristo. Todavía eres blanco de Satanás, quiere seguir engañándote. Él te dice, eso no sea tan fanático. Eso está bien, pero aquello no. O usted no lo ha entendido como debería entenderlo, es de esta manera. Y le cambia sentido, distorsiona la palabra de Dios para seguir engañando al pueblo de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El propósito de las huestes espirituales de maldad es eso, impedir la voluntad de Dios en la iglesia, en cada uno de nosotros. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice ahí, vamos a recordarlo, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí es donde está la batalla, en nuestra mente.
Ahí es donde está la influencia de Satanás, queriendo que no le obedezcas a Dios, queriendo que no te sometas a la palabra de Dios. Y es interesante que la armadura de Dios está en el capítulo 6, que hemos estado viendo en estas semanas, capítulo 5 y capítulo 6, donde el contexto es la sujeción. Esposas, sujeten a sus maridos, maridos, sujeten a Cristo, hijos, obedeced a vuestros padres, siervos, sujeten a sus amos, amos, tienes un señor, entonces no amenaces a tu empleado, a tu siervo. Hay un Señor sobre todos nosotros. Ahora manda a toda la iglesia a que nos sujetemos a Cristo y nos coloquemos su armadura para permanecer en obediencia. En nuestra naturaleza es imposible obedecerle sin su poder. Nuestra naturaleza no quiere obedecerle a Dios. Nuestra naturaleza carnal no ha querido obedecer al Evangelio, no ha querido creer en Cristo como nuestro Salvador. Esa es la naturaleza caída del ser humano, influenciado por Satanás, cegándole el entendimiento, nublándole el entendimiento para que no vea la luz del Evangelio y no pueda ser salvo. Pero ese trabajo todavía sigue en aquel que ya ha creído en Cristo. Todavía sigue esa obra de Satanás, ese modo operandi de él. Y en este capítulo, desde el versículo 4 de Efesios, hemos estado viendo la manera en que debemos de vivir en diferentes áreas y en diferentes roles de nuestra vida, ¿verdad? Recordando un poco, vimos acerca de la unidad en la iglesia, vimos cómo debe ser nuestra conducta en la iglesia, unidos, ¿sí?, como hermanos, soportándonos, sabiendo que tenemos un Señor, un bautismo. Bueno, todo esto, el contexto es la unidad de la iglesia. Vimos también nuestra nueva vida en Cristo se debe reflejar a través de nosotros, dejando toda clase de maldad, despojándonos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. También vimos la exhortación de andar como hijos de luz, ¿sí? Ahí iniciando el capítulo 5, andar como hijos de luz, rechazando todo lo que pertenece a las tinieblas y al mundo de maldad, sin participar en ninguna de sus obras, sino más bien reprenderlas. Luego de eso, vimos el sometimiento que debe haber los unos de los otros, comenzando con el matrimonio, esposa sujetándose al marido, el marido sometiéndose a Cristo, luego el sometimiento de los hijos a padres, luego el sometimiento de siervos a sus amos y todos sometidos a Cristo. Bueno, todo esto que hemos estado viendo a partir del capítulo 4 es un verdadero reto para cualquier persona, ¿verdad? No lo podemos negar. Es un reto. A nosotros los hombres, como maridos, ¿qué nos manda? Amar a vuestras esposas. ¿Como quién? Como Cristo amó a la iglesia. Imagínense el nivel que debemos de amar. Es un reto, es difícil, es imposible en nuestra carne, es imposible en nuestra naturaleza, es imposible en nuestra naturaleza que una esposa se pueda sujetar a su marido. Sin el poder de Dios en nosotros no podemos vivir estas cosas. La naturaleza carnal le dice a las mujeres, no se sometan a los maridos, ellos son opresores, hay que libertarse del yugo patriarcado, ¿verdad? Es decir, los hombres son el enemigo. La naturaleza carnal le dice a los hijos, no obedezcan a los padres, no permita que ellos le obliguen a hacer cosas que tú no quieres. Si tú no quieres ir al colegio, es tu decisión. Y si tu papá y tu mamá te obligan a la fuerza, ve y denúncialos. Entonces el enemigo es los padres. Nuestra naturaleza carnal nos dice que no debemos de someternos a nuestro jefe, a nuestro patrón, al maestro allí en nuestro lugar de trabajo. Y así suele suceder en cualquier situación de nuestra vida. Si alguien nos ofende en la calle, ¿qué hacemos? Lo tomamos como nuestro enemigo. Si en la iglesia hay alguna persona que no nos saluda,
y que nos hace sentir mal por su actitud conmigo, entonces ¿cómo tomo a esa persona? Yo tampoco lo saludo. Es mi enemigo. Hemos visto cuál es el verdadero enemigo y en dónde está la batalla, ¿verdad? Ahora debemos obedecer a Dios, tomando su armadura para permanecer firmes en esa obediencia y así poder resistir la maldad del enemigo. Es como un barco velero. Yo creo que todos conocen qué es eso, el barco velero que no tiene motor, ¿verdad? Él navega es con la vela y es con el viento que lo mueve. Bueno, más o menos así, no soy experto en eso. Pero para que un barco velero navegue en contra de la fuerza del aire, si el aire está empujándolo y el barco velero necesita viajar hacia ese punto, el barco velero debe ceñir su vela con fuerza y navegar en zigzag de forma diagonal, así y así. Eso fue lo que yo aprendí en esta semana, hasta llegar a su punto de llegada. Esa es la forma del barco velero. Ceñir la armadura de Dios. Las personas de este mundo sin Cristo son llevados por la corriente de este mundo, pero el creyente debe andar en contra de esa corriente. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tomar la armadura de Dios es tomar cada uno de los elementos que vamos a estar mirando aquí a partir del versículo 14 en estas semanas que vamos a estar examinando cada elemento detalladamente. En cada sermón se va a estar hablando de un elemento, pero es tomar cada uno de esos elementos y hacerlas parte de nuestra vida, en nuestra mente y corazón. Dios nos ha provisto su armadura dentro de las muchas provisiones y bendiciones que el creyente tiene en Cristo. Esa es una de las tantas bendiciones, provisión que Dios hizo para que podamos enfrentar este mundo por el resto de nuestras vidas. Entonces, primero, para resumir un poco todo esto, tuvimos que habernos sentado en Cristo para estar en Él. Como lo vimos allí en el capítulo 2, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tuvimos que haber creído al Evangelio para sentarnos con Él, con su poder. Él nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha resucitado porque estábamos muertos en delitos y pecados, y en su poder ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Tuvimos que sentarnos en Él con Cristo para luego andar en Él, es decir, a partir del capítulo 4, en el versículo 1 que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tuvimos que sentarnos para luego caminar, andar nuestra vida diaria, aplicando cada uno de las instrucciones que Dios da en su palabra acerca de nuestra conducta. Tuvimos que sentarnos para luego caminar, y en ese caminar, de esta manera, entonces podamos estar firmes ante los ataques del enemigo, ante este mundo influenciado por Satanás. Esa es un poco resumido toda la carta. Pero como conclusión, iglesia, amigo o amiga que me estás escuchando, quizás estés aquí o a través de las redes, ¿cómo está tu andar en este mundo? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando en Cristo o fuera de Él? ¿Aún no estás en Él? Si aún no estás en Él, necesitas creer el Evangelio. Necesitas creer que Cristo murió por tus pecados. Necesitas considerar que Él fue el sustituto pagando la condenación que tú mereces de enfrentar una eternidad en el infierno. Pero Él se puso en tu lugar y te da la oportunidad para que
te puedas vestir de Él, estar en Él, es como entrar en Él y así pasar a la eternidad con Él, sin sufrir el castigo eterno. Hermano o hermana que ya estás en Cristo, pero aún sigues viviendo en derrota por la influencia maligna en tus pensamientos, en tu corazón, es hora de fortalecernos. No hay excusas. A veces buscamos excusas. Es fuerte la tentación, es fuerte la situación que estoy viviendo en el trabajo, en la casa, en la familia, en el colegio, en la universidad, no sé, donde sea. Es difícil poder someterme a la voluntad de Dios con esas fuerzas que están influenciando en este mundo tan hostil. Y sí, verdad que es fuerte y nosotros no podemos, no tenemos la capacidad para enfrentar este mundo hostil y siempre nos lleva a desobedecer a Dios. Pero ese mismo poder que te ha salvado, es el mismo poder que te ha dado vida eterna, que ahora te tiene sentado en los lugares celestiales. En ese mismo poder nos podemos fortalecer, podemos tomar cada uno de estos elementos que vamos a estar viendo en estas semanas para hacerla parte de nuestras vidas con el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias te doy, Señor mío, porque viste nuestra condición, la condición tan lamentable en la que nos encontrábamos, alejados de ti, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos has dado vida eterna, Señor, sin merecerlo. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Dios, porque no nos has dejado solo. Has intervenido en medio del problema en que estábamos y aún quieres seguir ayudándonos en medio de la lucha que tenemos en este mundo hostil que se va en contra de ti y que quiere hacernos caer a través de diferentes situaciones. Señor, ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a caminar, a andar en este mundo, Dios, obedeciendo, aplicando cada uno de tus preceptos a nuestra vida, Padre, y así poder estar firmes en el día malo, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo.